Aló, aló. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? Vamos a empezar nuestra clase, la primera de la semana, continuando con el desarrollo de nuestros sílabos, hablando de los procedimientos de contaminación, desinfección y esterilización que se utilizan permanentemente en las tareas médicas, los procedimientos médicos, la aplicación de protocolos, etcétera. Estos procedimientos son básicos, fundamentales y tienen que ver con los diferentes criterios que el profesional médico debe tener como regla fundamental antes y después de realizar todo procedimiento médico, cualquiera que sean las medidas o el protocolo que se va a emplear. La asepsia y la antisepsia son fundamentales para el cumplimiento estricto, sin lugar a derivaciones que pueden ocurrir como descuido de la aplicación de estos procedimientos, son fundamentales. Entonces, como una introducción de nuestro tema de día, es que debemos tener en cuenta el personal médico, de enfermería y las otras profesiones similares, paramédicas, de la ciencia de la salud, repito, para cumplir estrictamente las medidas, las condiciones en todo procedimiento profesional médico-sanitaria. Entonces, generalmente el lugar central de todos estos procedimientos son los laboratorios, especialmente el laboratorio de microbiología, parasitología, inmunología y todas sus especialidades y subespecialidades, incluyendo banco de sangre, laboratorio de radiodiagnóstico y los laboratorios de trasplantes, de injertos y de todo, de la misma cirugía plástica y de todo acto que tiene que regirse por estos procedimientos. En todo momento, el médico, que es el principal responsable de todos estos procesos, debe ser fiel y muy cuidadoso en las actividades, en las acciones que se llevan a cabo, evitando e indicando al personal de los servicios a mantener todas estas medidas y todas estas acciones de esterilización. Empezando por el recurso biológico, repito, el médico y todos los profesionales que rodean el acto o el tratamiento o el procedimiento de la actividad profesional, así como el material físico, el material biológico, la vestimenta y finalmente las áreas físicas donde se llevan a cabo todos estos procedimientos deben pues guardar las medidas fundamentales de desinfección y esterilización, de contaminación fundamentalmente. Por lo tanto, pues todo el material que ustedes realizarán para sus pruebas o indicarán para las pruebas correspondientes de un diagnóstico certero, viable y con las medidas apropiadas,
como por ejemplo todas las placas Petri, tubos de ensayo, medios de cultivo, pipetas, asas de siembra o colo, asas bacteriológicas que se llama en el laboratorio de microbiología, deben guardar todas las medidas de esterilidad o esterilización. Todo este material tiene que estar pues en constantes medios de descontaminación previamente, considerando que todos estos materiales siempre van a estar en contacto con los gérmenes del medio ambiente o producto de la manipulación de cualquier material biológico. Por consiguiente, siempre antes de entrar a los procedimientos de esterilización, desinfección, debe este material ser lavado ampliamente, limpiado, secado y preparado, ya sea con envolturas especiales o con aseguradoras de sus superficies. Y hoy en día, en estos últimos años, ya se está utilizando mucho el material desechable, pero todavía se tiene un amplio margen de material reusable, especialmente material de vidrio, material quirúrgico, etcétera. Por lo tanto, pues, todo material, especialmente en los laboratorios de microbiología, que es el más amplio y el más complejo todavía, porque ustedes van a trabajar con o van a indicar la identificación, la investigación, el diagnóstico de bacterias, hongos, virus, protozoarios, metazoarios y otros agentes, incluyendo algunos oportunistas que están siempre al acecho de entrar a un medio biológico, incluyendo al organismo humano. Entonces, todas estas medidas, pues, ustedes tendrán que recordarlo siempre cuando ya empiecen a enfrentarse el día a día con los problemas permanentes que ustedes van a tener en los diferentes pacientes, en las diferentes patologías que van a trabajar diariamente, mañana, tarde y noche, inclusive. La limpieza, pues, no solamente del material, de los productos biológicos, sino también del suelo, de los pisos, de las áreas físicas, las mesas de trabajo, incluyendo el ambiente del consultorio, las gavetas, todo el material que se tiene a la mano, estetoscopios, bajalenguas y todo el material que se va a necesitar en esos momentos, porque ustedes deben tener como norma que los microorganismos, la extensa, amplia flora microbiana está en todos los lugares, en todos los climas, seco, húmedo, frío, inclusive con temperatura muy por abajo de cero. También hay gérmenes que son resistentes a esas temperaturas. Ellos les permitirá entonces pues manejar directamente los riesgos o los grados posibles de la contaminación, no solo ambiental, sino interna y externa, fundamentalmente. Para ello, usted tendrá que poner en todo momento su destreza, su habilidad y la formación que han adquirido durante sus años de estudio y compartirlo, indicarle a su personal sanitario de su entorno, siempre recordándole las normas, que no está de más hacerle recordar periódicamente de acuerdo a las patologías que van predominando,
a la estación que están afrontando, al clima que están afrontando y a la idiosincrasia, no solamente de los pacientes que acuden en busca de una solución de su salud, sino también a todo el material, todos los recursos que se disponen en esa localidad, en esa ciudad, en ese distrito, en ese pueblo, el más lejano inclusive. Entonces, todo esto pues tienen que ser sumamente ustedes conocedores y cuidadosos, muy cuidadosos, y aplicando siempre su responsabilidad profesional para tener en cuenta todas estas medidas de bioseguridad y de cuidados y garantía para utilizar los diferentes instrumentos en forma adecuada y certera. Toda manipulación, toda acción de uso, de empleo, no solamente en las medidas de investigación, de ocultación y aplicando los protocolos de trabajo indicados, recomendados y que deben aplicarse permanentemente, así como también cautelar las diferentes actividades y prevenir de probables accidentes en el centro de trabajo, ya sea en los laboratorios, en los medios ambientes, en los ambientes de circulación, de los pisos, de las residencias internas y diferentes compartimentos del centro hospitalario. Entonces, en toda esta manipulación del material, se tiene pues que entender y manejar diferentes procesos o fases en toda manipulación que ustedes aplicarán en el laboratorio o en los otros ambientes adecuados. Primero tendrán que ver cuando trabajen un material desechable, donde hoy día se incluyen ya agujas, jeringas, guantes, calzados, gorros, lancetas, torundas, placas Petri, que son ahora inclusive de plástico. Pero yo, por la experiencia, siempre les recomiendo que cuando están frente a un patógeno muy difícil, muy complicado, siempre recomienden el uso de placas de vidrio, placas Petri de vidrio, no de plástico, que garantiza una mejor visualización microscópica y un mejor desarrollo de los diferentes microorganismos en este tipo de material. La de plástico, la placa Petri de plástico y algunas pipetas de plástico y otros materiales para emergencias y para patógenos poco invasivos puede recomendarse, puede trabajarse. Pero, como les indico, es mejor tener material de vidrio, placas Petri de vidrio, pipetas de vidrio y todo aquel material de vidrio que pueda garantizar un trabajo eficiente para un diagnóstico eficiente. Y teniendo siempre en cuenta que la esterilización por calor seco o por humedad tipo autoclave, el material de vidrio es mucho más resistente que el material plástico, salvo que sea un material que se usa una sola vez y que puede desecharse finalmente. El otro elemento que ustedes tienen que visualizar y evaluar es el material que es reutilizable. Aquí tienen ustedes que manejar todo el material de vidrio, especialmente.
las batas, los gorros de tela, en general cualquier material que puede ser utilizado nuevamente, especialmente su ropa de cirugía, la vestimenta de cirugía, para que sea nuevamente esterilizado, lavado, esterilizado, secado, planchado, y de esa manera volver a utilizarlo. En todos estos casos es preciso siempre usar material que permita una descontaminación y que previamente es necesario una limpieza muy eficiente y una desinfección tipo esterilización, dependiendo de los gérmenes y los procesos que se ha trabajado. Cualquier instrumento debe limpiarse o debe lavarse inmediatamente luego de ser utilizado, siguiendo los protocolos indicados para estos casos. Esto es en cuanto al material reutilizable. El otro procedimiento es la esterilización. Este ya es un método final de todos estos procesos que se utiliza para lograr finalmente las condiciones ópticas de todo el material, de todo el instrumental, incluyendo la vestimenta, repito, para el trabajo específico. Todo esto teniendo en cuenta que en algunos casos puede haber una contaminación a través de esporas, muchos órganos, especialmente hongos y algunas bacterias son esporuladas y para ello hay que tener mucho cuidado en llevar a cabo una esterilización sumamente exigente, ya que muchas esporas son resistentes a los medios de esterilización por calor húmedo o por calor menos de 100 grados. Y también hay otros momentos, otras circunstancias que ustedes podrán utilizar materiales no esterilizados, algunos portaobjetos, algunos frascos, como se emplea hoy en día en muchos centros hospitalarios. Se le da al paciente para que recepcionen, por ejemplo, muestras como orina, heces o algunos otros excreciones, pero material lavado, limpio y lavado y con las indicaciones para ser tomada la muestra en los domicilios y el paciente trasladarlos al centro de salud o al hospital correspondiente. Especialmente este material va a ser utilizado no solamente para el sembrado, el aislamiento de los diferentes gérmenes, sino también para realizar algunas coloraciones tipo gran y muchas otras coloraciones, azul de metileno, lobo Jensen, en fin, hay muchísimas, Papa Nicolau, por ejemplo, para hacer las coloraciones para algunas morfologías virales, bacterianas, etc. Y todo el material debe ser antes preparado previamente, lavado y de alguna forma esterilizado para entregárselo directamente y bajo responsabilidad a los pacientes para evitar que existan problemas y tomarle la muestra en el mismo hospital, en el mismo laboratorio. Todo este material pues debe ser estrictamente desinfectado y con todas las características bactericidas para poder destruir cualquier otra forma patógena que puede contener dicha muestra. La limpieza es una medida sencilla pero fundamental. Tiene que usarse como una técnica de esterilización, de desinfección, y que finalmente tiene que ser limpiada, aplicar las medidas
de limpieza específicas. Para ello hay que separar, hay que tratar de dividir los materiales que son de uso séptico, fundamentalmente de los que son de uso aséptico. Sus procedimientos son inmediatos para los dos, que es la limpieza. Siempre teniendo en cuenta manejar los tiempos que son importantes. 30 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, dependiendo del material que se va a emplear. Entonces, eso, por ejemplo, el lavado de manos, fundamental. Hoy en día, científicamente, se ha demostrado que el lavado de manos permanente, y si es acompañado de alguna sustancia bactericida, como jabones, soluciones, geles, etcétera, son muy importantes, sumamente importantes, como fases previas de la limpieza, de la esterilización, de la desinfección. Asimismo, se tendrán que proceder a la limpieza de los diferentes instrumentos. Para eso se tiene en los laboratorios las instalaciones de agua, agua fría, agua caliente y otras sustancias acuáticas con algunos componentes agregados para que de esa manera se pueda hacer efectivo la decontaminación de elementos, ya sea en tubos, en jeringas, en recipientes, donde puedan adherirse finalmente estos gérmenes a través de los productos biológicos que se toman. En sangre, en exudados faringeos, en pus, en secreciones de piel, en secreciones quirúrgicos, etc. Todo esto ya es un procedimiento que llevan a cabo los técnicos o el personal preparado, entrenado en los diferentes laboratorios, en una sección que se llama de lavado, de preparación, secado y envolturas para ser luego esterilizados por calor seco o por calor húmedo, fundamentalmente. Todo este lavado, enjuagado, repito, estará indicado al personal entrenado para estas funciones y que tendrán la responsabilidad de lavar previamente, secar y protegerlo con envolturas, con un papel especial, y rotularlas para luego pasar a los ambientes de esterilización. La desinfección, otro método, un procedimiento importante, sobre todo en microbiología y todas sus unidades de especialidades, para llevar a cabo la descontaminación de todo el material, tanto de superficies inertes como de los aspectos biológicos, y también la decontaminación de manos, de la piel, de mucosas, etc. Los materiales o superficies inertes, ya sea del suelo donde uno está circulando, u otras superficies del laboratorio, incluyendo los lugares donde está el material de uso inmediato. Para esto se utilizan diferentes métodos de naturaleza química, como los desinfectantes, por ejemplo, hipocloritos, detergentes, sustancias bactericidas, viricidas, bactericidas,
viricidas, micocidas, parasiticidas, etcétera. Todo ello, este material va a producir la destrucción de todas las formas patógenas y generalmente no destruyen los gérmenes no patógenos, que son importantes mantenerlos, sobre todo para cuidar la flora microbiana necesaria, no solamente a nivel externo, sino interno de todo organismo vivo, especialmente del ser humano. Nuevamente repitiéndoles que la desinfección de las manos, de la piel y de las mucosas, incluyendo fosas nasales, espacios ópticos, bucales, etcétera, y también incluyendo a otros tejidos vivos, siempre someterlos a los diferentes procedimientos antisépticos y que es necesario aplicarlos siempre con sustancias que no sean desinfectantes, no sean irritantes, no sean tóxicos, sino antisépticos. Con ese nombre ustedes lo indicarán, lo utilizarán. Los antisépticos, los antisépticos, así como empleamos farmacológicamente los antiinflamatorios, los antipiréticos, etc. Todo ello se aplican de acuerdo a las estructuras y características de los diferentes gérmenes que pueden tener contacto o localizarse en el organismo de nuestros pacientes. La decontaminación física, en primer lugar, como hemos señalado. Esta se refiere a tratamiento de contaminación y finalmente de esterilización por calor. Y de ellos es el calor seco y el calor húmedo. Calor seco a través de los hornos o pupileles y el calor húmedo a través del autoclave. Equipo que ha sido sumamente mejorado a través del tiempo y que hoy día tenemos autoclaves, inclusive dentro de los ambientes quirúrgicos, para inmediatamente desinfectar, decontaminar, incluyendo la vestimenta del personal médico, del personal que intervienen en las diferentes cirugías de los centros hospitalarios. Y el personal permanente que están pendientes o están ampliando la atención de todas estas actividades. Y por lo tanto, el tratamiento llamado tratamiento térmico por calor seco y calor húmedo tiene una aplicación fundamental para estas medidas. Por otro lado, tenemos la decontaminación por calor seco que hemos señalado anteriormente. Y todo ello dependerá pues de la temperatura y del tiempo que se va a aplicar para conseguir las medidas de esterilización adecuadas. Estas principales medidas de decontaminación por calor seco, tenemos el flameado, que se hace directamente a través de la exposición del material cerca a un mechero de Bunsen, que eso lo hacemos permanentemente durante todo el curso en los laboratorios de nuestra facultad, donde tenemos en todas las mesas de trabajo práctico nuestra instalación de nuestros mecheros a gas, nuestros mecheros de Bunsen, donde esterilizamos nuestro material, ya sean pipetas, placas,
además de ya venir esterilizadas, pero al descubrirlos, al abrirlos, siempre hay que flamearlos. Y el área y el material fundamental para todo trabajo de laboratorio, así como es el estetoscopio para la parte clínica, que ustedes tienen que tenerlo permanentemente a disposición, la asa bacteriológica o asa de Kohl, llamada, es la que se tiene permanentemente, ya sea para obtener muestras, para sembrar, para aislar de todo paciente, de toda persona que se va a someter a un diagnóstico para la identificación de la causa que está produciéndose a través de una enfermedad o de una patología determinada. Y también tener los cuidados para manipular estos equipos. Generalmente no utilizar mucho de cerca las bocas de los tubos, de las pipetas, tubos de ensayo, etcétera, que se van a manipular y siempre tienen que estar cerrados o con prefiltros o filtros especiales para estos equipos. El otro método es por incineración, donde se aplican ya hornos o crematorios para todo este material que se utiliza o que ha sido utilizado y que solamente son para ser usados por una única vez. Aquí tenemos jeringas, guantes, catéteres y todo material que se emplea y que tiene que ser destruido finalmente a través de la incineración. No colocarlo libremente o abiertamente en un espacio, de ninguna manera. Inmediatamente prepararlo, localizarlo en recipientes especiales o bolsas especiales y llevarlos directamente a los hornos crematorios o de esterilización que tienen que funcionar en todos los centros hospitalarios. Y el calor seco a través de los hornos, como he dicho en antes. Acá van ustedes a tener a la mano las estufas Pasteur o Pupitel, ¿no? Y algunos grupos que están disponibles. Hoy todos son hornos, material. Tiene una construcción especial, ya sea en su regulación, en su estructura, con bandejas regulables para que de esa manera se puedan manejar rápidamente. Luego tenemos los tratamientos a temperatura ambiente, que consiste en una serie de medidas, como por ejemplo las radiaciones ionizantes, que se utilizan muy frecuentemente, pero con los cuidados y los protocolos de bioseguridad apropiados, como son, por ejemplo, los rayos ultravioleta, que son medios de esterilización para mantener una eficiente esterilización, tanto de superficies como de espacios o recintos. Hoy en día se tienen estos equipos en las salas de cirugía, en los laboratorios de trasplantes, especialmente banco de sangre, de hemotransfusiones, y los laboratorios naturalmente de bacteriología, de virología, que se van a caracterizar por la utilización de rayos ultravioleta y que tienen que guardar las medidas apropiadas para de esa manera también cuidar la integridad de las sustancias que tienen ADN y que deben de evitarse su destrucción en estos procedimientos. Y también tener cuidado, tener las indicaciones para evitar
que la piel sea pues afectada de alguna manera y que puede producir algunas actividades o algunas acciones que pueden generar más tarde algunas neoplasias de piel, así como directamente la luz solar lo puede hacer. La luz ultravioleta también lo puede hacer. Otro procedimiento tenemos a través de los rayos gamma, que se utilizan pues también para lograr una esterilización en frío, por ejemplo. Para ello tenemos aquellos que son empleados por isótopos radioactivos en todas las medidas de radioterapia, quimioterapia, etcétera. Manejo de implantes, de trasplantes. Es decir, estos rayos gamma tienen un poder de penetración alto y que constituye pues un método de esterilización más el que más se utiliza, sobre todo a nivel industrial y también a nivel médico, naturalmente. Se utilizan para esterilizar pues materiales de uso directo o desechables, guantes, jeringas, prótesis, válvulas, catéteres, etcétera. Y en general pues todo tipo de material que pudiera alterarse por calor seco. Sistema de filtración son aquellos dispositivos, como indica su nombre, filtran. Son filtros, prefiltros, que se van a lograr y van a separar de todo medio biológico, químico, etcétera, para filtrar aquellas estructuras que puedan producir un determinado tamaño filtrable. Por ejemplo, las bacterias pueden ser filtrables y tienen que emplearse estos filtros de acuerdo al calibre y a la dimensión estructural de la bacteria. Los virus casi no son filtrados directamente, se necesitan unos filtros con prefiltros previamente para lograr de alguna forma un 95-98% de penetración de los virus a través de estos artefactos. Entonces, que un filtro o un prefiltro sea efectivo 100% dependerá del tamaño de la característica de la porosidad, o sea, el tamaño del poro, y que también puede reforzarse con las medidas de esterilización. Y con ello también nos puede dar una ayuda o una complementación en este sistema de filtración cuando es también utilizados la presión a vapor, el vacío y también controlando la carga del filtro o del prefiltro, que tiene que ser muchas veces positiva o en otros casos negativa. En caso de las bacterias, dependiendo si son bacterias gram positivas o serán bacterias gram negativas, especialmente el gran grupo de las enterobacterias que veremos más adelante en nuestro capítulo de bacteriología especial, donde casi el 100% de enterobacterias que son patógenos exclusivos casi de todo el aparato digestivo y anexos, son bacterias gram negativas. Y de todos estos métodos, por sistema de filtración, tenemos los filtros de membrana, que son a base de celulosa, altamente purificados y con el tamaño de un poro de estructura fina o muy fina, generalmente. Todos estos procedimientos pueden ser desde muy sencillos, que están formados por sistemas desmontables, hasta otras que llevan acopladas a una bomba de vacío. La bomba laminares que se tiene hoy en día para ejercer pues
una succión al medio que se va a utilizar para su filtración. Los filtros de vidrio generalmente, ya sea de forma porosa o fibra de vidrio, se utilizan pues en casos especiales y que son mucho más resistentes que los anteriores que hemos mencionado. Tenemos el filtro de Chamberlain, que son a base de porcelana porosa, que son, por su costo, son mucho más altos y por ello son utilizados en actos muy especiales. Tenemos los filtros de flujo laminar, que son los que se emplean con mucha frecuencia, especialmente cuando se trabaja en aires, en un medio que puede ser fácilmente contaminado y que debe mantenerse estéril finalmente. Para ello son estos filtros de flujo laminar. Son utilizados con mucha frecuencia en los diferentes mecanismos de esterilización de las campanas de flujo laminar, en los quirófanos, como le dije antes, y en general en todo espacio que se tiende a crear o mantener un ambiente estéril, 100% utilizable. Estos pueden ser de flujo laminar vertical u horizontal, dependiendo del área y de la construcción del medio físico donde se va a implantar y a trabajar y a utilizar. Tenemos los ultrasonidos, que es otro método que consiste pues en localizar allí el material en unos tanques especiales, progresivos en tamaño y que contienen pues un líquido generalmente desinfectantes que van a permitir la filtración, la esterilización, y que cuando se logra su funcionamiento, son empleados algunos dispositivos especiales para este procedimiento. Y su mecanismo de acción consiste en una vibración a gran velocidad, originando pues pequeñísimas burbujas que entran en todos los espacios del material, consiguiendo así eliminar casi todo el total de microorganismos que puedan ubicarse en esos espacios. Por ello es un método poco utilizable por su costo y sus metodologías que son muy complejas, sus componentes que son difíciles de manejar todavía y que tienen que tener un personal altamente especializado para lograr estos manejos. Los métodos de contaminación química, que son amplios y variados, y para ello hoy día tenemos una gran variedad de contaminantes químicos de muy buena calidad, ya que nuestras reservas de material química es inmensa en nuestro país. Y a pesar de ello, no podemos tener laboratorios o centros de investigación para crear nuestros propios decontaminantes, teniendo los materiales químicos a la mano. Tendrán que irse fuera del país y regresar ya preparados, rotulados y a precio pues muchas veces 3, 4 veces. Y por ello es muy necesario, fundamental, que en nuestro país, sobre todo en nuestros centros hospitalarios, se tenga estos laboratorios de preparación de nuestros productos, de desinfección, de contaminación, etcétera. Así como tenemos ya hoy en día que se están generando las plantas de producción de oxígeno de uso médico, oxígeno molecular.
así también debemos ir implementando nuestros centros de investigación especializados para crear nuestros propios medios de desinfección, de esterilización y, por qué no, nuestros equipos específicos, y evitar de esa manera importar equipos con altos costos, no obstante que la materia prima lo tenemos en nuestro país. Hay que generar, hay que estimular a nuestra juventud, no solamente médica, sino de otras profesiones de ciencias, a entrar ese tipo de especialidades. Por ejemplo, ya tenemos aquí en nuestro país 2 facultades que ya están creando la especialidad de biotecnología médica, la Católica, la UNI, y ojalá que Villarreal, San Marcos sigan por este camino. Pero todo ello depende del estímulo académico y el estímulo también económico y las facilidades que dan a nuestros estudiantes para que puedan inclinarse por estas altas especialidades, no solamente en la parte asistencial, sino en la parte científica, porque necesitamos jóvenes, ustedes y los que vendrán, necesitamos que la ciencia florezca en nuestro país. Tenemos las inteligencias. Yo estoy seguro y creo en la inteligencia de todos nuestros elementos del Perú. Nuestra juventud es inquieta, es motivada, muy inteligente. Los peruanos, 100% peruanos, sin desmerecer a otras razas, pero yo creo en este país hermoso, en esta patria querida, que solamente con ciencia avanzaremos en la ciencia médica, en la investigación, en la generación de altas especialidades y no depender de otras entidades fuera de nuestro país. Entonces, estos métodos químicos también pueden ser de desinfección, así como de decontaminación, desinfección. Otro campo muy importante, básico, fundamental para ustedes especialmente, que tienen que trabajar en todo momento con equipos, tienen que manipular una serie de instrumentos quirúrgicos, de laboratorio, de investigación, etcétera. En todas las especialidades se utilizan equipos, sustancias, y que tienen que ser pues sumamente cuidadosos y exigentes en su decontaminación, en su desinfección. Para eso tenemos hoy día felizmente una gran variedad de productos desinfectantes que, repito, siempre traído de fuera y que muy bien podemos nosotros mismos generarlos, producirlos. Todos estos desinfectantes, pues, y los antisépticos, que son una rama similar, un conjunto de elementos similares a los desinfectantes y que son pues generalmente de naturaleza química y que van a ser aplicados sobre toda superficie humana o objetos físicos de trabajo. Estos antisépticos pues son sustancias que se aplican básicamente en la piel y en las mucosas, en los actos quirúrgicos, en las debridaciones y en todos los productos o los espacios u órganos externos del ser humano que se atiende permanentemente. Estos generalmente generan que se destruya una amplia cantidad de gérmenes, sobre todo de los patógenos más frecuentes. Estos métodos no deben ser corrosivos, no deben ser tóxicos, no deben ser irritantes para los tejidos, especialmente para
los ojos, los espacios ópticos, nasales, bucales, incluyendo la piel de miembros superiores, inferiores, cuero cabelludo, etc. Para ello, siempre debe haber grados de preparación, es decir, diferentes diluciones con agua estéril, para que de esa manera mejorar inmediatamente sus concentraciones y su uso sin peligros externos. Y además también ya hoy día se tiene las sustancias de olor y grado en mejores condiciones, es decir, más agradables. Ya no son muy tóxicos los olores de estas sustancias. Por ejemplo, en anatomía, ustedes probablemente, no sé si han utilizado todavía para la conservación o en sus prácticas de disección, en anatomía, han usado estas sustancias tóxicas que hoy día el cloroformo, por ejemplo, ya no se emplea. Ya hay unas sustancias que permiten una mayor conservación y una mayor eficiencia y no destruyen con mucha frecuencia los diferentes tejidos y pueden ser reutilizables en las mejores condiciones. Y sobre todo ya no son de esa toxicidad y ese olor desagradable que se tenía. Muchos años atrás soportábamos ese olor de formol, el cloroformo sumamente tóxico, y que nos protegíamos con nuestros pañuelos, con nuestras chalinitas de tela para poder soportar un poco de estos olores. Pero ya hoy día los tiempos son mejores, la ciencia avanza y ya se tiene poco uso de estas sustancias. Ya la mayoría de facultades de medicina, la mayoría de laboratorios de anatomía, de histología y de otros que empleen tejidos pueden ser aplicados con otras sustancias de mejor calidad y de menos toxicidad. Los desinfectantes, pues, que hemos mencionado, repito, hay de muchas variedades hoy día. Son los llamados detergentes catiónicos, por ejemplo, que se utilizan con diluciones de una concentración del 1%, especialmente para el uso diario permanente de desinfección de manos, para la limpieza y desinfección de paredes, suelos, ropa en general y material y objetos de todos los servicios y todos los trabajos internos de todo centro de salud. Tenemos los clorofenoles, que son muy eficaces y se asocian generalmente con detergentes catiónicos y que nos permiten mejorar altamente el grado de desinfección. Tenemos los compuestos clorados, que son también muy utilizados para procesos de desinfección de superficies, de ropas, de servicios higiénicos, urinarios, etcétera, y que se diluyen con mucha frecuencia en agua. Y hoy día tienen ustedes una gran variedad de estos componentes y que constituyen pues las lejías que tenemos de mucha variedad, que son a base de hipocloritos. Y finalmente tenemos el ácido fénico, el fenol, a base de fenol, que se utiliza al 5% para desinfectar objetos y superficies de uso permanente en los compartimentos médicos, ya sea de contacto directo, como son los laboratorios, de material de uso directo,
frecuente, incluyendo los ambientes de circulación dentro de los diferentes pabellones de los centros de salud. Los antisépticos más utilizados en este momento tenemos los alcoholes, que generalmente son para limpiar y desinfectar la piel, pero los alcoholes de alta concentración, no los alcoholes diluidos, que más bien son fijadores y no desinfectantes. Estos se emplean con frecuencia para la desinfección permanente de las manos, de el instrumental, de todas las superficies pequeñas, como le dije antes, incluyendo los consultorios. Y para ello se utiliza el etanol para tejidos y el metanol para superficies, y que no van a permitir estar en contacto con la piel. Tenemos el mercurio cromo, que data de mucho tiempo atrás, pero sin embargo que se ha perfeccionado hoy en día, donde el mercurio pues tiene un efecto desinfectante muy eficaz, muy eficiente, y se utiliza con mucha frecuencia en heridas superficiales, ya que los desinfecta y las mantiene secas y protegidas. Ya poco uso tienen los mercurio cromo de color rojo, recuerden ustedes, que dejan mancha a veces y eran un poquito tóxicos. Ya hoy día se tiene esta sustancia de mercurio cromo, estos antisépticos de uso mucho más, digamos, mejor en condiciones y no manchan, ya no dañan con esa actividad tóxica, y son de color blanco inclusive, que no dejan esa frecuencia de tener y manchar la piel, las heridas que se manejan, suturaciones, etc. Y finalmente tenemos los derivados iodados, que generalmente se utiliza para desinfectar la piel antes de intervenir quirúrgicamente a un paciente. Se hace la limpieza total de la zona donde va a prepararse el acto operatorio, o cuando se va a hacer una punción lumbar, o cuando se va a hacer una punción de un hemocultivo, por ejemplo, sobre todo en caso de fiebre malta, sobre caso de ciertas patologías invasivas, y que se emplean generalmente estos como desinfectantes muy efectivos, y tienen una acción sumamente oxidante, o sea, actúan por oxidación. Los controles de esterilización, finalmente, al final de todos estos procedimientos que hemos señalado y que le hemos indicado a ustedes, es que ustedes tienen que tener muy en cuenta permanentemente estos controles de esterilización para garantizar sus diferentes procedimientos de antisepsia, sus procedimientos de desinfección, sus procedimientos para evitar accidentes de toxicidad, etc. Existen pues diferentes tipos de estos controles de esterilización en todos los hospitales, centros de investigación del mundo. Lo más importante, y de acuerdo a las frecuencias y las características de nuestro centro de salud en todo nuestro país, usted debe tener en cuenta 3 factores importantísimos en su control de calidad, en su control estadístico, en su control de frecuencia de manejo médico en los diferentes espacios y centros hospitalarios de cualquier nivel, del 1 al 4 que existen en nuestro país. Y son los controles de esterilización de tipo físico,
la estructura física, los ambientes que guarden como mínimo las características que se necesitan para el fluido, la circulación personal, médico y paramédico. Los controles de esterilización de tipo químico, es decir, ustedes tienen que tener permanentemente el cuidado y el manejo frecuente de prevención de todo el uso de las sustancias químicas, de equipos de naturaleza química, etcétera. Y finalmente los controles de esterilización de tipo biológico, es decir, todo lo que puede generar una contaminación, una infección, y todos estos productos biológicos, orgánicos, inorgánicos y de otra naturaleza similar, tienen que ser sumamente esterilizados y de esa manera evitar accidentes de laboratorio, accidentes de manejo, de manipulación de cualquier sustancia que pueda afectar la estabilidad normal de tanto el personal médico y técnico que trabaja en estos espacios, como también los pacientes que ingresan a veces para ser sometidos a diferentes tipos de muestreo o de empleo para extracción de algunas sustancias que van a ser utilizados en su diagnóstico y tratamiento posterior. Bien, con esto hemos finalizado nuestra clase correspondiente a este tema. Esperamos haberles alcanzado conceptos sumamente importantes y que ustedes tendrán que tener en cuenta permanentemente. De la aplicación y el empleo de todas estas recomendaciones, ustedes, de esto dependerá el éxito de ustedes para tener una eficiencia y una eficacia en su diagnóstico presuntivo como en su diagnóstico final y por ende su tratamiento y la recuperación de sus pacientes y evitar algunos contratiempos o algunos accidentes que puedan ocurrir cuando se descuida una de estas medidas básicamente y que tienen que ver, como hemos visto, con elementos fundamentales de una buena esterilización, una buena desinfección, que son medidas eficaces y para el del trabajo. Con esto hemos terminado nuestra exposición y el miércoles estaremos, espero que se termine la clase de genética, será un poquito más larga para tocar los dos temas completos de la parte final de este capítulo de bacteriología general, para luego entrar ya a el segundo capítulo, que es el capítulo de bacteriología especial, donde entraremos a hacer el estudio de cada uno de los grupos, cada uno de los géneros más importantes y también oportunistas y poco frecuentes de nuestra diferente patología en el país.